escuelas del mañana. Hoy tempranito releía mis apuntes y describías el tiempo presente, que era 2018, como un tiempo de incertidumbre, con escuelas llenas de preguntas. Y formulabas dos preguntas en particular. ¿Qué deben cambiar nuestras escuelas? ¿Y cómo se cambian las ruedas de un auto en movimiento? Esa fue la imagen que usaste. Bueno, pasaron 2 años y creo que tenemos todavía más preguntas que antes. Y en el año que pasó, quizás sin saberlo, también nos estuviste acompañando, cuando en plena cuarentena compartiste un documento de trabajo que fue muy leído, Pedagogía de la excepción, cómo educar en la pandemia. Y hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con tu presencia y tu palabra para ayudarnos a caminar de la pedagogía de la excepción a la pedagogía de la transición. Así que vamos a iniciar pronto este momento de compartir, de reflexionar. Les recuerdo, bueno, a todos los participantes que es importante mantener los micrófonos silenciados y que vamos a usar el chat para preguntas y reflexiones. Si las preguntas son concisas, será más fácil después para compartirlas. Y ahora, sin más, le pido a Claudia Pereira que continúe con esta presentación. Bueno, y si hay alguno que no lo conoce, vamos a contar quién es Axel. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios doctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, magíster en Ciencias Sociales y Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, licenciado en Ciencias de la Comunicación, profesor, investigador y director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, autor de 12 libros, entre ellos Revivir las aulas, Viajes al futuro de la educación y América Latina después de Pisa. Ganó el premio CONEX en educación por la década del 2006-2016. Axel, te vuelvo a decir lo que te mandé por mail, es un honor tenerte con nosotros, así que muchísimas gracias y te damos la palabra como para no perder ni un minutito de tu presencia. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, Claudia y a todo el equipo. Gracias por la convocatoria, gracias por su presencia hoy acá, en un momento tan desafiante que estamos viviendo todos. Bueno, Juan Pablo ahí recordaba mi presentación hace 3 años, que parece hace un siglo, y si ahí yo me preguntaba cómo cambiar una rueda de un auto en movimiento, ahora tenemos que cambiar las 4 ruedas y a 150 kilómetros por hora en la ruta, ¿no? Así que bueno, estamos en un tiempo único, mucho más incierto de lo que imaginamos y nos toca actuar como educadores y educadoras. Así que les propongo, tengo una presentación en PowerPoint, así que la voy a compartir. Y lo voy a llamar un poquito distinto porque en los últimos días estuve tratando de poner en palabras las ideas, que son ideas muy frágiles, ideas en construcción, porque es algo que es muy nuevo, y además no hay biblioteca. Estamos sin biblioteca, sin ninguna biblioteca, para hacer el regreso a las aulas. Nunca nadie nos educó, nos formó o escribió o investigó sobre cómo educar en el distanciamiento, ¿no? Que este es el título que les propongo, que es la pedagogía del distanciamiento. Así como el año pasado hablé de pedagogía de la excepción, que era esta abrupta interrupción de la presencia en las escuelas y cómo volcar la escuela a la distancia. Creo que ahora tenemos un enorme desafío que es reconstruir la escuela de la presencia con distanciamiento, con todos los protocolos, las necesarias medidas sanitarias de seguridad y todo lo que eso nos condiciona, ¿no? Entonces esta gran transición es como que
creo que lo que podemos también rescatar del año 2020 es que tuvimos que acostumbrarnos a cambiar, que el cambio se ha convertido en lo único que no cambia, y eso nos ha ablandado ciertos músculos para poder volver a adaptarnos este año. Es decir, creo que estamos viviendo en un tiempo de mucha flexibilidad, de mucho aprendizaje, de muchas preguntas. Y bueno, el año pasado ya nos alteró todas las rutinas y este año las tenemos que alterar de vuelta. Quizás la única ventaja es que ya tenemos esos músculos más ablandados para adaptarnos al cambio, ¿no? Y creo que estamos viviendo, en cierto sentido, una tercera foto de las aulas, simplificando obviamente las cosas, pero bueno, tenemos una primera foto de la pedagogía más tradicional, de los cuerpos rígidos, dóciles, disciplinados, de todas las miradas fijas. Pensaba yo en la idea del distanciamiento, tomar distancia, ¿no? Separar a unos alumnos de otros, ordenarlos, ¿no? Toda esta pedagogía que hereda mucho de lo militar también, y que nos daba un cierto orden que se fue desarmando en los últimos 30, 40 años, hacia aulas más parecidas a la segunda foto, más caóticas, pero también llenas de gestos, y entre esos gestos las sonrisas de nuestros alumnos y sus libertades, que pueden llevarnos a aulas ingobernables, pero también nos llevan a la posibilidad de repensar qué significa ser alumno y cómo se aprende hoy. Y ahora tenemos una tercera foto, o vamos a tenerla en pocos días. Algunas escuelas de otros países ya la tienen. Podemos aprender algo de países como Uruguay o España, u otros que han ya comenzado esta etapa de la pedagogía del distanciamiento, que es muy incierta y que de alguna manera nos interrumpe ese viaje en el cual estábamos intentando buscar las prácticas pedagógicas para la libertad, para un nuevo espacio cultural en el cual no gobernar por el poder, sino por la convicción, por el deseo de aprender, y estábamos buscando rutinas pedagógicas que acompañen esos cambios. No era fácil ese proceso y ese camino que estábamos transitando, y de pronto tenemos que intentar hacerlo con reglas de distanciamiento, con barbijos, sin gestos o con gestos disminuidos de nuestros rostros, con temores, con muchas cuestiones emocionales en juego, con mucha incertidumbre también de continuidad, discontinuidad. Entonces, en ese contexto les propongo hacer juntos, porque es simplemente poner en una situación de desafío, de pregunta muy abierta, no tenemos certezas, hacer 3 movimientos. Los movimientos son algo que nos obliga a salir de hábitos, de rutinas y transformar nuestras formas de habitar la escuela, de enseñar, de convivir y de pensarnos como escuela en nuevos hábitos que seguramente tenemos que construir en conjunto. Así que les propongo esos 3 movimientos como ordenadores. El primero, yo diría que es el más importante en este momento, que es el desafío de humanizar el distanciamiento, ¿no? Vamos a tener, como decía antes, temor, tensión y mucha rigidez, ¿no? Los alumnos van a tener más obligación de ciertas reglas, de movimientos, de lo que pueden hacer y de lo que no, de a quién se pueden acercar, de lo que está prohibido. Van a tener que pasar más horas con menos movilidad, por no decir quietos, espero que no, pero con menos movilidad, con menos interacción, no van a poder cruzarse con otros grupos. Bueno, todo esto nos obliga a reemplazar esas dosis de deshumanización que implica el distanciamiento con nuevas dosis de humanidad. Obviamente nunca va a ser lo mismo, pero tenemos que ser muy conscientes de eso que va a faltar para poner algo extra que pueda en cierto sentido remendar o reemplazar lo que falta. Y en ese sentido, primero, creo que hay que pensar
en el rol de la escuela como fábrica de sentidos, ¿no? La escuela es antes que nada un lugar donde construimos representaciones acerca del mundo, acerca de nuestra vida, acerca de nuestro futuro, acerca de la convivencia, acerca de nuestros valores, y por lo tanto creo que tenemos que ser conscientes que nuestros alumnos y nosotros mismos vamos a llegar heridos y llenos de problemas, angustias, dolores y que vamos a tener que reconstruir el mundo de nuestros alumnos, porque se ha desarmado en el aire, ¿no? Y nadie sabe bien para dónde vamos, ni cuánto dura esto, ni cómo se sale. Entonces tenemos una gran necesidad de llenar ese mundo que se nos salió de los pies, ¿no? Ese piso que nos falta. Y eso va a requerir nuevas posiciones en la escuela, más espacio para escuchar, bueno, una adaptación psicológica, ¿no? Vamos a tener que ser más pacientes, más empáticos, más cordiales, más cuidadosos unos con otros, estar más abiertos a lo que pasa visible e invisiblemente en nuestras aulas, en nuestros alumnos, tratar de tener una alerta extra a la que quizás teníamos en otros tiempos, porque vamos a necesitar llenar esos relatos que están perdidos en el aire y nos tenemos que acompañar mutuamente en ese proceso. Y creo que eso también nos da una correspondencia con la enseñanza. Lo primero que yo diría en este proceso de humanización del distanciamiento es que tenemos que buscar, en cierto sentido, más dosis de felicidad en el aprendizaje, ¿no? Tenemos que poder poner en el aula cosas que a veces estaban, a veces no, pero que tenemos que hacer un esfuerzo para que estén más presentes. Es la alegría, la sonrisa, la búsqueda de ciertos espacios también más distendidos. A veces la distensión por dentro reemplaza a la rigidez que vamos a tener en nuestros cuerpos. Pensar bueno, cada uno tiene su carisma, esto es difícil de modificarlo porque cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de ser, pero tratar de tener una disposición adicional hacia generar bienestar, hacia divertirnos un poco más en la clase y fuera de la clase, pensar mucho más en el condimento de lo emocional en el aprendizaje. Es decir, cuando uno no está bien, es difícil que aprenda, con lo cual no es simplemente, bueno, pero si hago esto, ¿qué hago? Pierdo actividades pedagógicas. Probablemente para que puedan tener actividades pedagógicas va a haber que crear un espacio donde quizás las rutinas sean un poco distintas a las que conocíamos, y vamos a tener que también ir aprendiendo en el proceso cómo vamos generando ambientes un poco más distendidos, al menos en lo que podemos distender. Le doy mucha importancia al momento de inicio de clases, a la bienvenida. Creo que es un momento que tiene que ser muy bien planificado por las escuelas, de pensar en la individualidad, en cómo llega cada uno y qué le va a pasar cuando llegue, que no sea un proceso anónimo, que llegan y no saben dónde están y qué pueden hacer y qué no. Un momento de contacto individual donde hay un mensaje para darles, o un papelito, un regalo o algo que les dice que están en la escuela de vuelta. Y como esto mismo que implica planificar y crear una pequeña rutina, para todo lo demás también vamos a necesitar nuevas rutinas. Pensar los espacios de la escuela como espacios que hay que reinventar. eh, Pensar actividades preventivas, es decir, juegos, dinámicas de grupos que nosotros tenemos que preparar, porque eh, vamos a tener que reemplazar rutinas ya conocidas, los recreos, cómo van a ser, qué se puede hacer, qué no. También esperando también la propuesta de nuestros alumnos, porque tampoco es que tenemos que decirles todo lo que tienen que hacer, a veces eso puede ser un boomerang, ¿no? Porque si uno le dice lo que tienen que hacer es como que le escolariza hasta el recreo, ¿no? Y el recreo es un espacio de mayor libertad. Entonces a veces quizás hasta proponerles, bueno, traigan propuestas y vemos qué se puede hacer. La mejor forma de reemplazar un hábito es con un nuevo hábito, ¿no? Y entonces hay que tener planificación, ideas. Es mejor decir, mejor que prohibir decir qué se puede hacer, ¿no? Entonces cuando haya una situación,
tener preparadas rutinas, propuestas y decir, bueno, esto no, pero ¿sabes qué? Se pueden hacer estas actividades y esto sí se puede hacer, es decir, tratar de ir buscando reemplazos, ¿no? Parece que va a ser uno de los grandes desafíos y aprendizajes, sobre todo los primeros días, ¿no? El segundo movimiento, creo que es el más importante, al que le quiero dedicar un poquito más de tiempo, que es la didáctica del distanciamiento, la didáctica de la alternancia también, porque la mayoría de las escuelas van a vivir un proceso nuevo, que es la división de grupos, generalmente grupos en un turno o en el otro turno, o algunos días o otros días, pero nuestros grupos en general van a ser más pequeños y van a estar divididos en dos. Con lo cual ahí tenemos un montón de desafíos adicionales, de cómo planificar esa división del grupo, esa alternancia. Bueno, creo que lo primero y muy importante es trabajar en la evaluación y el diagnóstico como nunca antes, porque nuestros alumnos vienen con procesos muy heterogéneos, mucho más heterogéneos de lo que ya venían, y también tener cuidado que no, por más que las escuelas hayan mantenido un contacto fluido con sus estudiantes, como me imagino muchas habrán logrado, no es lo mismo que el contacto en la presencialidad, y aunque uno piense que más o menos sabe en qué posición del aprendizaje, en cada materia estén sus alumnos, quizás lo sabe menos, y hay mucho más ahí para indagar. Y me parece que hay que hacer una buena evaluación inicial de conocimientos, creando confianza, que no se sienta como un examen persecutorio, pero que se pueda saber realmente dónde están los alumnos para reordenar, incluso con posiciones más de organización institucional, de si hay que crear un espacio para los alumnos que tienen más dificultades, menos conocimientos adquiridos, ¿no? Hay que adaptarse a esa situación. Y después lo otro, lo mismo que veníamos diciendo ya el año pasado, con mucho énfasis, ¿no? Que va a seguir siendo así, y que es la priorización curricular, ¿no? Tener un proceso de planificación donde uno tiene que saber qué batallas no puede perder y cuáles son las prioridades de su año, y después también de su cuatrimestre y de su mes y de su semana, ¿no? Porque vamos a tener menos tiempo para enseñar, vamos a tener dificultades, probablemente también haya interrupciones del ciclo escolar porque no lo sabemos, con lo cual tenemos que saber lo que es esencial del currículum que nos compete y también en el proceso de articulación con el año pasado, ¿no? Para eso es muy importante no solamente una buena priorización, sino el saber relacional, ¿no? La integración de contenidos es también una forma de poner en valor, de dar sentido. Cuando un contenido se ve en un lugar y después en otro, se articula de una manera entre materias, entre espacios o en el tiempo dentro de una misma materia, cobra más valor, cobra más sentido, el recorrido se entiende, se puede ver por qué esto valía la pena aprenderlo antes. Entonces es priorización e integración curricular en todo sentido, dentro de lo que le compete a cada docente y también entre docentes, ¿no? Cuanto más uno pueda integrar, cuantos más puntos uno pueda conectar, eh, más sentido va a tener para el alumno la experiencia de aprendizaje. Después creo que vamos a tener como decía antes, un gran desafío con los grupos divididos. Esta es una tabla que hizo un informe de la consultora McKinsey. Después al final están todos los links y les dejo la presentación para que sepan que todo esto está disponible. Y ahí no les pido que lo miren ahora en detalle, porque son muchas columnas, pero básicamente lo que intenta hacer este ejercicio y lo que un poco quiero proponerles en este instante es que puedan pensar su planificación en torno de esos dos grupos, probablemente incluso no sé cómo lo estarán organizando en cada escuela, pero muchas lo están haciendo, las que tenían doble jornada, un turno un grupo y el otro turno el otro grupo, y a la semana siguiente pueden invertir. En general, en muchos casos eso va a generar una organización de planificación didáctica basada en la quincena o en las 2 semanas, ¿no? Y hay que pensar muy bien ese proceso, si ese fuese el caso en sus escuelas, del proceso ese como un proceso integrado, es decir, trabajar mucho sobre la planificación de esas 2 semanas, porque es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. El bloque de 2 semanas no es un bloque tradicional para nosotros, y entonces hay que pensarlo, y mucho menos con 2 grupos, ¿no? Divididos. Algunos profes de secundaria puede que nos dejen algunas lecciones, aquellos que tienen
la misma materia en 2 escuelas y que ya están acostumbrados a dictarla en paralelo, ¿no? Con 2 grupos de aprendizaje. Creo que tenemos que trabajar mucho sobre cuál es el sentido de ese ciclo, ¿no? Que las actividades también para los alumnos estén pensadas en el entorno de esas 2 semanas, qué va a pasar en la casa, que quede muy clara esa rutina en la casa para que no sea un espacio perdido, y para el docente también cuál es el momento de planificación, cuál es el momento de enseñanza, que no se le conviertan las 2 clases con los 2 grupos en una repetición de duplicación en espejo, porque desgasta mucho ese ejercicio. Es más como un proceso de iteración, donde la primera clase incluso es como una especie de ensayo de la segunda, y uno va haciendo como una iteración para que haya una dinámica, ¿no? Crear una nueva forma de gestionar el tiempo y los 2 grupos. Trabajar mucho la práctica en el aula, ¿no? No dejar como esta idea de que yo enseño acá y allá en la casa trabajan en su casa solos, sino trabajar con la práctica en la casa, en la presencialidad. Y también ver cómo organizar las tutorías. Bueno, eso ahora voy a hablar algo también, pero creo que eso necesita un trabajo de planificación y de compartir esa planificación también, porque vamos a aprender abruptamente en los próximos días y estar preparados también para equivocarse, aprender y cambiar, ¿no? Eso probablemente pase en las próximas 2 o 3 semanas. Reforzar mucho, bueno, la pedagogía de la experiencia, lo que ya decíamos probablemente cuando estuve en el 2018, más lo destacaba yo el año pasado en ese documento de pedagogía de la excepción, y creo que sigue siendo algo a lo cual le tenemos que prestar más atención que antes, que es trabajar con la experiencia del alumno, trabajar con los sentidos, con el deseo, con el placer, con el disfrute del aprendizaje, porque de vuelta es la forma que vamos a tener que reemplazar la rigidez del aula, los temores que tienen nuestros alumnos, todas las condiciones que vamos a tener impuestas. Entonces, hacer emerger más aquello que genera cierto disfrute mientras estamos haciendo actividades de aprendizaje, ¿no? El desafío, juegos, preguntas, relatos, producciones que tienen el resultado. Y para eso es muy importante el trabajo por proyectos, ¿no? Probablemente muchos de ustedes ya lo estén haciendo, ya lo conozcan. El proyecto como una experiencia, como un recorrido que va integrando conocimientos, que va aplicando, que trae lo que uno hizo y uno puede ver para qué lo hace, ¿no? Que puede integrar el trabajo de pares. Ahí les dejo el link, probablemente también ya lo tengan, a un libro que escribimos hace unos años, que está lleno de experiencias y que muchas de esas están en esta misma dirección de innovaciones educativas, cómo pensar también actividades nuevas para el aula. Ahora voy a mencionar algo de eso. Trabajar mucho sobre el individuo, hacer más foco en abrir caminos, darle a los alumnos posibilidades de elegir, de optar, eh, pensar más su recorrido individual, porque hay mucha heterogeneidad y además porque lo individual también apela al sujeto, a poder apropiarse del proceso de aprendizaje. Lo individual y lo grupal, ¿no? Y para eso es muy importante el trabajo en tutorías. Creo que esta situación que hemos vivido también nos ha abierto esa puerta, como muchas otras puertas que a veces uno no podía activarlas, y que probablemente este año sea una gran oportunidad, sobre todo para pensar en las escuelas con los docentes en riesgo, que no van a poder asistir en la presencialidad y que queremos cuidar, poder trabajar en una buena red de acompañamiento de los alumnos. No es necesario pensar en duplicar las clases por Zoom si hay una clase presencial. Quizás es más importante tener reuniones cortas de tutoría y acompañamiento de alumnos individuales o de grupos muy pequeños, de 2 o 3 alumnos, porque son esos espacios donde uno ve realmente dónde está ese alumno, si progresa o no, qué problemas tiene. Ese espacio de tutoría individual es extraordinariamente efectivo para el aprendizaje. Estamos poco acostumbrados a usarlo porque derrocha mucho tiempo, pero tenemos que aprovechar esta situación para quizás pensar en
pequeños turnos donde uno trabaja 15, 20 minutos con un alumno y ve dónde está y resuelve alguna actividad juntos, y también va detectando y acompañando al docente que tiene ese grupo a cargo si hay dificultades, si hay algo que pueda ayudar. Es decir, creo que también es flexibilizar el grupo, ¿no? Que el grupo no esté a cargo, si es en primaria, de un docente o a veces docentes por áreas, sino también pensar cómo ir creando ruedas de auxilio con más flexibilidad para apoyar ese proceso de aprendizaje en estas condiciones tan particulares, ¿no? También, bueno, seguir al igual que el año pasado trabajando mucho en la autonomía de los alumnos y acompañando al hogar, ¿no? Vamos a tener mucho tiempo de trabajo en el hogar y así como el año pasado fue una revolución de la familiarización del aprendizaje, tenemos que pensarlo dentro de nuestra planificación y también aprovecharlo para el futuro, porque vamos a aprender mucho de eso. Yo decía en el documento de pedagogía de la excepción que hay que trabajar como una especie de planificación didáctica doble, una dirigida al alumno y otra dirigida a la familia, y pensar eso como dos narrativas que obviamente están totalmente combinadas, pero que no son las mismas. Y narrativa en el sentido que uno le está proponiendo un recorrido a los alumnos y que tiene que poder contarlo, tiene que poder relatarlo, ¿no? Y ese mismo relato que vaya por otra vía a la familia. Y en ese relato incorporar el rol de la familia. Entonces, por un lado, uno trata de darle el sentido, qué es lo que están viendo ahora, qué van a hacer después, y también cuál es el rol de la familia. Si hay que apoyar, si hay que acompañar, si hay que corregir, si hay que quedarse afuera, no hay que hacer nada, porque justamente ese es el momento en el cual el alumno no tiene que tener ayuda. Es decir, darle un lugar más explícito a la familia en cada momento para que sepa lo que puede hacer, lo que conviene hacer, lo que le recomienda la escuela, ¿no? Convertir a la familia en un socio de aprendizaje. Y después trabajar mucho con la autonomía de los alumnos. Cuanto más grandes esto, más se puede hacer, pero a todas las edades, y acompañar. Yo recomiendo mucho que las escuelas trabajen sobre los hábitos de estudio y aprendizaje. No es algo que estemos acostumbrados a hacer en la mayoría de los casos, pero se aprende como todo. Son rutinas y son técnicas que nos enseñan a cómo planificar nuestros tiempos, cómo hacer una buena lectura de un texto, qué hacer cuando uno no entiende algo. Bueno, cosas que uno tiene que ir guiando al estudiante a sus distintas edades para que vaya adquiriendo mayores dosis de autonomía, de reflexión sobre cómo aprende, esta idea de la metacognición, que va a ser muy importante este año, como lo fue el año pasado, y que sabemos además que es un valor para toda la vida, ¿no? Es un aprendizaje que queremos que tengan. Pensar mucho los espacios de las escuelas, habitar todo el espacio de las escuelas. Es un momento de revolución de nuestro tiempo y de nuestro espacio en la escuela. Y no solamente pensar, bueno, todo esto que cada escuela está armando con todas las dificultades de sus espacios, la ventilación, qué pasa en el recreo, qué grupo va, qué pasillo se ocupa, todas estas cuestiones de logística, sino también, bueno, cómo se puede repensar el espacio, ¿no? Y considerando esta rigidez que van a tener los cuerpos, ¿no? La rigidez del distanciamiento. Y quizás pensar también clases al aire libre, que no es solamente ubicar a los alumnos en el recreo, sino pensar la didáctica del aire libre, pensar la didáctica de los espacios. Y en matemática puede ser, bueno, vamos a hacer una actividad de geometría donde se juntan y arman figuras geométricas en grupos, porque también en ese momento de movimiento, de mayor espacio, de mayor, digamos, uso del cuerpo, también se está ejercitando una sensación de habitar el espacio de otra manera, ¿no? Que va a ser tan importante. Entonces, bueno, pensar cómo darles más aire a los alumnos, más espacio de movimiento y que eso no sea simplemente la clase adentro es quieta y afuera en el recreo liberan energía, ¿no? Darle un poco una vuelta de tuerca a cómo usamos los cuerpos en la enseñanza. Bueno, tenemos una buena noticia. Entre otras cosas, obviamente, el regreso y el propio regreso y encontrarnos es una buena noticia, pero creo que es la oportunidad de los grupos pequeños, esto que muchas veces se debatió y que hay mucha evidencia de que los grupos pequeños permiten hacer muchas cosas que
son buenas para el aprendizaje, ¿no? No es una cuestión de grupo pequeño versus grupo grande, no es tan simple, hay cosas que se hacen mejor cuando el grupo es más grande, a veces es mejor la combinación, pero estamos muy acostumbrados al grupo tradicional de 25 o 30 alumnos por una cuestión de economía de escala. Así hay que admitir que eso es una cuestión más que nada de cómo organizar la escolarización de grandes contingentes de personas y que nos hemos habituado a eso, ¿no? Pero en la práctica los grupos pequeños permiten hacer más cosas, permiten obviamente mucha más participación de los alumnos y tenemos que aprovecharlo. Me parece que es una gran oportunidad para hacer sentir al alumno que tiene más espacio para ser protagonista, pensar bien esas dinámicas de los grupos pequeños, usar mucho la conversación en el aula, la conversación del grupo completo, que a veces cuando son 25 o 30 es difícil porque es un grupo demasiado grande, porque algunos están tímidos. El grupo más pequeño permite emerger más las voces, hay que ser muy proactivos y hay que poner bien en juego temáticas interesantes, abrir un debate, hacer juego de roles, crear un espacio en el cual todos sientan que están enganchados, ¿no? Porque para que puedan participar de una conversación tienen que sentir que vale la pena esa conversación. No es ese juego donde el docente pregunta y si el alumno levanta la mano porque sabe, responde. Es un lugar más desde lo cotidiano, hacer hablar el cotidiano en una actividad, ¿no? Una de las actividades que yo propongo mucho, que está en ese libro que mencioné antes, es la tertulia literaria, ¿no? Que es leer una actividad de lectura de un texto clásico, entre todos lo leen y traen la conversación con una pregunta suya al texto, ¿no? Bueno, como esa hay muchas rutinas, pero que están focalizadas en que el grupo está todo atento a lo que está pasando porque le interesa y va a participar. Es una dinámica que puede tener distintas formas, pero que está pensando en cómo hacer para que este espacio cobre vida, para que valga la pena estar ahí, para que reemplace algo de esa quietud del movimiento, ¿no? De estar alejados del metro y medio, ¿no? El metro y medio nos condiciona, ¿no? Pensar también dinámicas de movimiento dentro del aula, pensar el rol del docente, en esta pedagogía sin gestos, ¿no? Porque vamos a tener las caras tapadas. Esto también tenemos que aprender a trabajarlo. Vamos a aprender a qué equipamiento usar, si el barbijo. Bueno, yo recomiendo a todo el mundo no usen barbijo de tela. El barbijo de tela tapa mucho la voz y nos fuerza mucho la voz. Hay que tener mucho cuidado con qué barbijos usar, barbijos que cierren muy bien. Los barbijos tienen que para los docentes sobre todo, estar muy bien elegidos. Va a perjudicar más a los de lengua extranjera, porque la enseñanza de lengua extranjera, el inglés, que enseñan casi todas las escuelas, requiere mucho más la articulación de la gestualidad al hablar, porque eso es parte de aprender otra lengua, con lo cual tenemos que saber que va a haber áreas que van a tener que luchar con cosas nuevas, ¿no? Y yo recomiendo mucho pensar los espacios y la interacción, porque tenemos que poder crear estas nuevas rutinas. Yo digo, tenemos que aprender a hacer un ejercicio en el cual el docente pueda recorrer el aula con seguridad, ¿no? Y una de las formas de hacerlo es indicarle a los alumnos que su manera de ir pasando en el momento que tenga que hacerlo por los bancos va a ser por atrás y que la mirada de los dos, del alumno y del docente, va a estar puesta en su cuaderno o carpeta, ¿no? Y que si los dos están mirando ahí, el intercambio, digamos, queda reducido. Cuando uno está muy cerca de otro, digamos, el riesgo de contagio es a través del intercambio dirigido directamente cara a cara. Entonces, si estamos los dos mirando a la carpeta, yo me puedo acercar y ver qué estás haciendo y cómo avanzaste y darte indicaciones. Entonces, crear estas nuevas rutinas con mucha seguridad, pero que nos permitan hacer actividades muy fundamentales para la enseñanza, ¿no? Y enseñarle a los alumnos que, bueno, van a tener que no hacer así, mirar al docente, porque de pronto se van a quedar muy cerquita. Entonces, bueno, estamos mirando los dos la carpeta, aprender estas rutinas. Creo que todo esto va a ser un trabajo a hacer y que lo podemos hacer. Los alumnos también aprenden estas reglas, así como un alumno cualquiera, cuando le pone un aparato en su boca, la primera semana están incomodísimos, a los 10 días ni saben que tiene un aparato, se olvidaron de que existe, ¿no? Bueno, el barbijo va a ser un poco así también. Y va a ser una pedagogía distinta. Bueno, hay un texto, yo recordaba cuando pensaba en estos temas,
un libro nunca escrito por Paulo Freire, que se iba a llamar La pedagogía del brillo en los ojos, pensando en la idea de, bueno, que cuando en el aula hay ojos que brillan con el aprendizaje. Y bueno, y ahora nos quedaron estos ojos, ¿no? Porque vamos a ver una gestualidad reducida a los ojos, las sonrisas se van a ver en los brillos, y vamos a tener que aprender a decodificar qué les pasa a través de su mirada, ¿no? Así que, bueno, todo un trabajo de decodificación. Y todo esto apunta, todo este capítulo largo que estoy haciendo sobre la didáctica, a trabajar el diseño didáctico, ¿no? Que creo que, digamos, es una forma de concebir la didáctica como una actividad en la cual nosotros planificamos experiencias de aprendizaje. Nosotros somos, como docentes, como educadores, planificadores, diseñadores de experiencias de aprendizaje, ¿no? Y a mí me gusta la metáfora de los videojuegos, que quizás lo hace más palpable, ¿no? Tomé una captura de cómo un videojuego concibe la experiencia del usuario, la experiencia del jugador del videojuego, ¿no? Y cómo los videojuegos han trabajado sobre esa experiencia y saben muy bien qué le va a pasar al jugador y en qué momento va a tener una dificultad, pero que esa dificultad la va a poder sortear, no puede ser demasiado fácil porque si no, no le va a interesar, y después va a pasar a otro nivel, y el pasar a otro nivel le va a generar una dosis de dopamina que le va a dar ganas de seguir pasando niveles, y cómo es el recorrido, y qué pasa después. Y todo eso hace que los jugadores de videojuegos quieran estar ahí adentro, y a veces se pasan horas y horas viviendo la experiencia que diseñaron los diseñadores de los videojuegos. Bueno, nosotros también somos diseñadores, solo que quizás vivimos demasiado tiempo acostumbrados a que el diseño estaba basado en la obligación. Bueno, vos tenés que estar en la escuela, tenés que venir X horas diarias y tenés que hacer lo que yo diga, ¿no? Que un videojuego no le dice eso al alumno, ¿no? Porque nadie jugaría ningún videojuego, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar más este lugar de diseñadores de experiencias? Pensar la actividad que yo voy a proponer, sea una actividad corta o larga. Mucho mejor si es una actividad que combina etapas, ¿no? El videojuego no termina con la primera pantalla. Primero viene un nivel, después otro, ¿no? Hay una complejidad de esa narrativa. Entonces, yo puedo pensar, ¿qué le va a pasar ahora? ¿Cuándo va a tener dificultad? ¿Cuándo le va a costar? Y yo quizás voy a tener que estar al lado de ahí cuando le va a costar. ¿Cuándo va a disfrutar? ¿En qué momento va a decir esto está buenísimo? ¿En qué momento va a poder aplicar lo que aprendió a otra situación? ¿En qué momento le va a querer contar a otro lo que aprendió? Es decir, tratar de ponerse en situación de diseñadores. Yo les puedo asegurar que como padre, viví el año pasado, obviamente, entendiendo mucho de lo que pasaba en el aprendizaje en ese rol desde el hogar, y yo veía claramente que cada propuesta que las maestras le hacían a mis hijas tenía distintos niveles de diseño, ¿no? Y que a veces el diseño eh, las contagiaba y las hacía querer participar, y que entendían por qué estaban haciéndolo y que querían seguir haciendo lo que estaban haciendo. Y otras veces era una actividad para cumplir, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar, el deber por el deber, ¿no? La actividad que tengo que hacer esto, termino, lo entrego, y no hay un proceso de apropiación en el medio. Ese rol creo que sirve para siempre, pero más en estas condiciones que estamos viviendo, porque, como decía antes, necesitamos reemplazar todo este distanciamiento, todas estas, bueno, la angustia que vivimos todos con esta maldita pandemia y que nos hace vivir en sombras, llenos de dolor, de problemas. Entonces, reemplazar un poco la tradicional posición del aprendizaje por obligación por mayores dosis de sentido, de recorrido, de la narrativa, ¿no? Entonces, y creo que lo vamos a ganar para siempre, lo que hagamos, ¿no? Y esto se sintetiza, esta idea del diseño didáctico. Bueno, yo hice con colegas una serie de rúbricas. Creo que las rúbricas ayudan mucho a hacer procesos de traducción, de cambios de prácticas, ¿no? Porque uno los puede visibilizar. Una rúbrica de planificación didáctica, ¿no? Pueden tomar algunas categorías, usar otras, ¿no? Está en construcción. Pero fíjense que la rúbrica lo que permite hacer es como pasar evaluar mi planificación didáctica. Si yo voy a proponer una actividad para los próximos 15 días, bueno, ¿cuáles son los núcleos curriculares que trabajo ahí? Ejercicio de priorización y de relación. ¿Cuál es el recorrido, la continuidad? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? ¿Cómo trabajo con la familia y el entorno? ¿Qué va a ir a la familia? ¿Qué hace el alumno? La motivación, cuánto
va a entender la propuesta, cuánto va a disfrutarla, cuánto la va a sufrir. Transferencia, cuánto va a poder aplicar lo que aprende a otra situación nueva o distinta de su vida, ¿no? O si termina el ejercicio y nunca más sé por qué lo hice ni para qué, ¿no? Y trabajo con pares, ¿no? ¿Dónde están los pares? ¿En qué momento hay algún tipo de trabajo en grupo y cómo se gestiona ese grupo, ¿no? Bueno, son obviamente lo estoy contando muy rápido, pero después tienen la filmina para analizarla, y es una forma de poner en práctica lo que así muy rápidamente introduje como diseño didáctico. Y finalmente el tercer movimiento, con esto voy cerrando, es el movimiento de una escuela segura, y le agregué serena, porque también es un concepto que me gusta, y además recupera, no sé si ustedes conocerán. Les Podamos pedimos que silenciar micrófonos. Gracias. Hola, hola. Ahora ¿Se sí. escucha? Sí. Sí. Decía, recuperando el nombre de la escuela de Olga Cossettini, de Olga y Leticia, de las hermanas Cossettini, que se llamaba la Escuela Serena de Rosario, ¿no? Y que creo que vamos a necesitar una dosis de serenidad en lo que se viene y de seguridad, ¿no? Es una escuela segura, una escuela que tiene protocolos, y eso es todo un desafío. Todos estos cambios van a ser un desafío para la identidad de cada escuela, para repensar los vínculos, para repensar nuestra cultura institucional, cómo tomamos lo que era nuestra cultura y lo bueno de nuestra cultura, pero también cómo lo revisamos. Y un tiempo de mucho aprendizaje entre pares, ¿no? Como el año pasado fue un año único, donde tuvimos que aprender a hacer tantas cosas nuevas, y de pronto, ¿cuántos de nosotros nos hemos pasado mensajes y tips y usa esta plataforma y esto para trabajar en grupos hace esto? ¿No? Bueno, todos hicimos como cursos acelerados, y fue entre pares, principalmente entre pares, ¿no? Entonces, estar muy atentos a compartir, bueno, y esta mentalidad abierta. Bueno, yo no lo sé, nunca lo hice, cómo se trabaja en el aula, vamos a ver y vamos a hablar con otros, a ver qué me sale. Y bueno, creo que en eso el colectivo y la predisposición a la conversación y a la reflexión, ¿no? Estar muy abiertos a, bueno, como nunca antes no tenemos respuestas y vamos a tener que reflexionar sobre lo que hacemos y probablemente ir cambiando, ¿no? También creo que va a ser muy importante crear criterios comunes de convivencia, de lo que se puede hacer y lo que no, que estén muy legitimados, porque van a ser, bueno, tiempos complejos, y cuanto más legitimado, cuanto más claras sean las reglas y que todos podamos compartirlas, aunque tengamos nuestras diferencias, va a ser un momento en el cual va a haber muchas posiciones distintas, pero vamos a tener que ponernos al servicio de la institución. Entonces, si yo creo que está bien que hagan un poco, que se junten todos en el recreo, no pasa nada, y otro dice, no, pero eso es peligrosísimo, vamos a tener que salir de esas posiciones individuales, porque todos tenemos criterios un poco distintos, y asumir como una postura más común para reforzar ciertos hábitos y reglas de convivencia, ¿no? Y bueno, y también es un tiempo en el cual probablemente saquemos muchas lecciones, así como, bueno, esta es una pequeña rueda de esas que permiten hacer ejercicio de evaluación del cambio. ¿Qué vamos a dejar de hacer? ¿Qué vamos a hacer más de, menos de? ¿Qué vamos a empezar a hacer nuevo y qué vamos a seguir haciendo? Una dinámica muy, muy simple para pasar en limpio en los encuentros institucionales. Bueno, pensarlo como un tiempo de inversión, ¿no? Un tiempo difícil, desafiante y de mucho trabajo, en contextos difíciles, donde tenemos también, estamos rodeados de problemas, pero es un tiempo de inversión, en el sentido de que todo esto nuevo que estemos haciendo, fíjense cuántas las cosas que conté aquí, que seguramente ustedes están planificando, van a ser nuevas, y por lo tanto un tiempo en el cual seguramente vamos a salir mucho mejores docentes. Estoy seguro que nosotros todos, yo también soy docente, el año que viene vamos a ser mucho mejores docentes por todo el caudal de experiencias y reflexiones que tuvimos que hacer sobre qué es un grupo, qué es una evaluación, qué es una planificación didáctica, qué es el trabajo en la virtualidad, qué es hacer un deber, cuál es el rol de la familia, cuál es el rol de la heterogeneidad de un grupo. Todo esto repensado y repensado nos va a hacer mucho mejores docentes.
Así que aprovechemos eso y bueno, con todo el entusiasmo y al mismo tiempo la seguridad, volvamos a la escuela. Bueno, muchas gracias y acá estoy para reflexionar juntos y también aprender de ustedes. Bueno, muy bien. Axel, riquísima realmente la reflexión. Es para, me parece, para retomarla, no una vez, sino varias. Eh, Así que bueno, realmente creo que tenemos mucho para ir trabajando. Y ahora, bueno, les recordamos a todos los participantes que es el momento de las preguntas, de animarse bueno, a compartir experiencias, reflexiones o a preguntarle a Axel, aprovechar este momento en el que contamos con su presencia. Sí, también comentarios, si quieren aprovechar el chat, es como que también crea esa dinámica especial donde uno puede tirar ideas en grupos grandes, ¿no? Son muchos acá, así que... Hola, ¿qué tal? ¿Puedo? Sí. Bueno, cortito lo mío. Soy Silvina de La Plata, del Colegio San José. Bueno, te quería agradecer, yo no te conocía, pero la verdad, muchas gracias por la charla, pero sobre todo porque transmitís mucha seguridad y mucha tranquilidad en un momento que si por algo se caracteriza es por la falta de esas dos cosas. Así que lo mío es cortito y es puntual a eso, que realmente es como que pacificás en el medio de toda esta locura. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Buenas tardes. Bueno, yo soy Agustina de Rosario, de San Miguel, y quería hacerte una pregunta, Axel, quizás profundizar o reflexionar en comunidad. Vos estuviste hablando sobre esto de poder involucrar más a las familias, de poder presentar las actividades de manera mucho más claras e incluso pensar también de qué manera se las transmitimos. Mi pregunta, o lo que pensaba mientras te escuchaba, era cómo hacer con aquellas familias que no acompañan, sin ánimo de juzgar, ¿no? Porque no pueden, o porque no quieren, o porque la criatura usualmente se encuentra sola. ¿Cómo hacer en esas situaciones? Bueno, sí, es uno de los grandes desafíos y yo creo que ahí es muy importante tener como el pulso del contexto, ¿no? Porque lo peor que uno puede hacer es que esa comunicación dirigida a la familia sea algo que no tiene real conocimiento de lo que la familia puede hacer, ¿no? Entonces me parece que hay que abrir opciones, hay que estimular que la familia que puede acompañar de una manera especial lo pueda hacer, sin generar exclusión en aquellas que no lo pueden hacer. Entonces hay como un rol que es más, bueno, ¿qué tiene que hacer la familia en esta actividad? Porque hay muchas cosas que van a ir al hogar, que van a seguir siendo al hogar como fue el año pasado. Entonces dar indicaciones, y hay otras que son como más opcionales y que abren el juego y que dejan un poco más que si hay un espacio ahí para tomar esa posta, se aproveche, ¿no? Yo creo que la escuela no termina en la jornada escolar, ¿no? Sigue en la mente de sus alumnos, en las conversaciones, en sus deseos, en sus lecturas. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando con su entorno y es bueno acompañar eso, ¿no? Las buenas tradiciones pedagógicas piensan mucho en el rol de la familia y de la comunidad, ¿no? Y proponen actividades que es como que están pensadas con un filtro, ¿no? Bueno, esta actividad hay que hacer una pregunta a un abuelo que nos cuente primero su experiencia y después hacer otro momento en el cual yo tengo que hablar con un par para ver si sus abuelos dijeron lo mismo o no. Es decir, involucrar, y recuerden que el aprendizaje es sobre todo conversación, es sobre todo evocación. Cuando un alumno le cuenta a su familia, quien sea, o a sus pares, lo que aprendió, al contarlo, al ponerlo en palabras, al tener que articularlo, lo está
reaprendiendo, lo está reagrupando, lo está consolidando, y el efecto que produce esa actividad es mucho más valioso que decirle hagan este ejercicio una y otra vez hasta que sale bien, ¿no? Entonces, habilitar esas conversaciones o tener pensado un lugar para la conversación es una de las mejores formas o más potentes o más eficientes de enseñanza. Axel, muchas gracias. Te hago llegar un comentario de Juanjo. Dice así: me entusiasma mucho el ciclo quincenal, pero en la práctica implica que el alumno quede una semana de trabajo autónomo, sin concurrir a la escuela, y temo que el adolescente en esa semana se duerma, no se despierte, etc. Sí, bueno, eso es muy importante, que tenemos que ser capaces de armar buenas actividades, de desafiar a nuestros alumnos en el buen sentido, pero quizás implica un ejercicio extra de saber, porque ¿cuál es el riesgo? Si uno pone un montón de trabajo para el hogar, puede haber mucho riesgo de que haya cosas que no se entiendan. Y cuando uno no entiende, se traba, genera frustración, no genera aprendizaje y genera también desigualdad entre los alumnos, ¿no? Pero la contracara de mandar muy poco es que hay muy poca actividad y se pierde tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde está la idea de diseño didáctico, que es pensar bien qué cosas pueden hacer. A veces es mejor que vean un video sobre una explicación, esta idea de la clase invertida, ¿no? Un video sobre una explicación y que vengan a la clase a trabajar la práctica. Y el trabajo por proyectos articula mucho. Primero porque da mucho espacio para un hacer con cierta autonomía, para un hacer que se puede visualizar lo que está haciendo, es decir, el efecto de lo que está haciendo, no es tan abstracto, y para trabajar entre pares, ¿no? Para generar también dinámicas entre pares. Entonces va a ser muy importante llenar ese tiempo y llenarlo bien. Axel, Roxana, sí, Claudia, por favor. Roxana pone conectar con los desconectados, muy buena propuesta y muchas veces se nos acaban los recursos. Mi pregunta es dónde encontrar otras posibilidades. Bueno, sí, en muchos casos y en los sectores más vulnerables, más no está en nuestras manos. Podemos hacer un enorme esfuerzo y obviamente hay que hacerlo, pero a veces depende de un contexto muy difícil, depende de otras políticas públicas que el Estado tiene que generar, desde la conectividad hasta redes de apoyo que son muy importantes en este momento. No tengo una respuesta directa a una pregunta que obviamente es muy compleja y que hay que mirar caso por caso, pero bueno, creo que todas estas actividades en el fondo están haciendo eso, ¿no? Porque le están diciendo al alumno, la escuela vale la pena, aprender vale la pena, la experiencia de aprendizaje vale la pena, ¿no? Y no hay mejor forma de acercar a un alumno que si ve eso, ¿no? Sobre todo en la secundaria. Mencionás, Axel, las redes de apoyo. Comparto una experiencia muy breve de una asociación civil que ofrece apoyos escolares en zona norte, aunque creo que está expandiéndose. Y bueno, debido a la cuarentena, tuvieron que repensarse y hacen esos apoyos escolares como pueden, por Skype, por Zoom o por teléfono simplemente. Destaco esto porque mencionabas las redes de apoyo. Tal vez la escuela no pueda todo, Sí. y es importante bueno, mirar para el costado y pedir un socorro. Sí, totalmente. Viviana nos dice, será el tiempo de la pedagogía del brillo en los ojos, afrontando el desafío de humanizar el distanciamiento. Sí, creo que también vamos a tener que aprender a convivir con la falta de rostro. Yo creo que bueno, en algún momento va a haber que hacer alguna dinámica donde podamos vernos, ¿no? Quizás con mucha distancia en el patio y que haya un momento. Pienso sobre todo en los primeros el primer año de cada nivel, que bueno, hay algunas escuelas que tienen mucha continuidad, ¿no? Que empiezan en el jardín y después casi todos siguen hasta el final de la secundaria, pero hay otras que no, que quizás el primer grado hay
todos chicos que nunca se vieron en la vida y empiezan y que nunca se van a ver la cara, ¿no? Bueno, entonces pensar alguna dinámica en la cual, bueno, nos abrimos todos en espacio y nos sacamos la máscara y decimos algo con total seguridad sanitaria, pero bueno, también darle alguna vuelta de tuerca, porque, bueno, tenemos que ser también como creativos, ¿no? Bueno, en usar la foto o en algo que nos traiga los rostros, ¿no? Luciana pregunta, creo que tiene alguna relación con esto de las aulas invertidas. Axel afirmó que había que animarnos a la práctica, más práctica en la presencialidad. ¿Qué lugar sería conveniente que tenga la explicación del tema o darles herramientas a las familias para que lo trabajen en casa? ¿Qué nos recomendás? Bueno, es muy distinto por edades y por disciplinas también, por materias, ¿no? Es muy difícil hacer una recomendación general. Ahí las didácticas específicas tienen mucho para decir, pero yo diría que no hay que, no hay que encasillarse en pensar, bueno, este tiempo que voy a estar lo presencial explico todo, ¿no? Porque la explicación tradicional es un acto muy pasivo para el alumno. Y entonces tenemos que tratar de, en todo caso, repensar esa clase en la cual en esa conversación hay una explicación, pero que interroga mucho al alumno y entonces hay una participación. Y también dejar espacio para que ellos y ellas se puedan expresar y que puedan hacer actividades, ¿no? Que me parece es ese proceso más de iteración y que también va cambiando, que no es la clase es explicación, la casa es de tarea, también va dando una dinámica, ¿no? Y después está cada profe y cada materia y cada área y cada nivel educativo, pero tratar de, bueno, como dije en la presentación, hacer una vuelta de tuerca de lo que uno venía haciendo, ¿no? Creo que lo peor que podemos hacer es volver como antes. Incluso los que enseñaban bien, ¿eh? Hasta ellos tienen muchas cosas para repensar, pero creo que todos tenemos que saber que así como el año pasado no se podía hacer cut and paste en lo virtual, tampoco podemos hacerlo en esta nueva presencialidad. Y eso nos obliga a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer distinto? Si yo voy con mi clase del 2019 al 2021, me parece que es muy probable que le esté errando ahí. Acá Gabriela de Uruguay, perdón, dice, les contamos que en Uruguay al principio parecía muy difícil, pero después al ir caminando juntos las ideas aparecen y los chicos con sus ganas de verse y de estar en el colegio lo hacen todo más fácil. Qué bueno. Un mensaje de esperanza. Perdón que te has interrumpido, Claudia. No, perdón. Justo hoy estábamos en la jornada, yo soy docente de secundaria, y justamente hablábamos de esto, de cómo resignificar obviamente el contenido y qué es realmente lo importante, o resignificar esto de qué es lo importante para dar en la presencialidad y qué podemos dar desde la virtualidad, que por ahí en la presencialidad no es tan necesario. Creo que por ahí las seños en general, tanto en inicial como en primaria, y esto es un mea culpa para secundaria en particular, son más partícipes del juego, de la actividad lúdica, de ponerlos a los chicos en movimiento, y nosotros en secundaria siempre somos como los que los dejamos más quietos. Y bueno, me parece que esto de la educación dual es un gran desafío como para poner en práctica otras alternativas. Totalmente. Creo que tenemos que aprender mucho, sobre todo a nivel inicial, ¿no? Cómo pensar el movimiento de los cuerpos y la experiencia, bueno, porque en nivel inicial son los mejores diseñadores de experiencias en el lenguaje que hablaba antes, ¿no? Federico pregunta, en este camino de planificar por quincenas y estando a la vez atentos a la realidad del aula, seguramente lo planificado se pospone. ¿Volverías al tema planificado o recomendarías adaptarnos a lo solicitado por el grupo? Pide acá 2 o 3 consejos para abordarlo. Bueno, es que creo que la planificación hay que entenderla como un guión, ¿no? No es la planificación que estrictamente me ordenó todo el tiempo de 2 semanas.
es un guión, las cosas que tienen que suceder, los contenidos importantes, qué va a haber un grupo primero y el grupo después, qué va a pasar a la inversa, en qué momento hay intercambio, si hago o no grupos que están uno en un grupo y otro en el otro para ver si conecto de otra manera. Es decir, todo eso que es nuevo, lo tenemos que guionar para que nosotros no nos vaya pasando, bueno, porque si uno puede ver, por ejemplo, el proyecto de estas 2 semanas, si eso fuese la unidad de planificación, uno puede ver, bueno, qué va a pasar en el momento que están conmigo, qué va a pasar cuando están en sus casas, y puede verlo completo y cuál es el resultado, en qué momento voy a corregir yo, en qué momento voy a tener que dedicarle tiempo a la corrección o a la devolución, y todo eso guionarlo de una manera que yo no me encuentre, bueno, y de pronto ahora el jueves a la noche tengo que corregir 40 trabajos para mañana, y no me había acordado que en algún momento tenía que corregir lo que estaba en la virtualidad, porque di un montón para la virtualidad, pero no, y quizás todas esas cosas que son muy nuevas, tratar de ponerlas como en un paraguas de 2 semanas para ver cómo entran, cómo juegan entre sí, y después seguramente va a haber que, después de las 2, yo me imagino que después de las 2 primeras semanas, todos van a terminar haciendo una nueva iteración y haciendo, bueno, y aprendiendo, bueno, no, esto al final yo hice esto así, pero no se puede hacer con los 2 grupos lo mismo, porque pasa esto, va a haber mucho de la práctica, y me imagino que después de las 2 primeras semanas van a ser muchas adaptaciones. Luciana comparte una inquietud propia de nivel inicial, especialmente pertinente para nivel inicial, donde la mayor incertidumbre es el cumplimiento del protocolo, ya que siempre trabajamos de manera lúdica, más espontánea, y bueno, seguir ese Sí, yo creo protocolo va a que ser un ese desafío. dilema es muy difícil de resolver para el nivel inicial, pero también pensémoslo para todos, para el nivel inicial mucho más, y para los primeros grados también. Pero bueno, a veces nos pasa que uno dice, yo hice todo bien, pero después en el recreo están todos juntos y hablan uno al lado del otro y se arman un grupito. O peor aún, salen de la escuela, se sacan el barbijo y están todos en la plaza jugando, o se van a la casa de uno, y entonces ¿para qué hice todo este esfuerzo, no? Y bueno, a veces es frustrante, es algo totalmente nuevo, cada familia tiene códigos distintos, lo respetan de distinta manera. eh, entonces es muy difícil, pero es nuestra obligación no solamente hacer lo que corresponde en la escuela, sino educarlos, ¿no? Y mostrarles la responsabilidad por el otro, mostrarles que si nos cuidamos, estamos cuidándonos a todos, estamos cuidando sobre todo a nuestros abuelos, a las personas en riesgo, y que bueno, también ese es un rol de la escuela, es formar ciudadanos, formar personas responsables. Entonces, eso es una parte. Y después para nivel inicial, bueno, también es dilemático porque sabemos que los niños contagian menos, pero no es que no contagian. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Dejo un poquito de actividad porque si no, no pueden respirar. ¿Y hasta qué punto? Y bueno, la verdad, yo no tengo respuesta. No la tengo. Porque son interacciones humanas muy difíciles de dirigir, ¿no? Obviamente lo mejor es tener buenas dinámicas, buenas actividades lúdicas que puedan hacerse con distanciamiento y que se puedan disfrutar, buenos ejercicios de los cuerpos que se puedan expresar mucho sin estar muy juntos, ¿no? Como esta paradoja de mucha interacción con muy poco contacto físico, ¿no? Y bueno, inventar o traer de experiencias que ya existen las mejores rutinas, ¿no? Porque como decía al principio, los hábitos solamente se reemplazan con nuevos hábitos. Sí, hay justamente un comentario sobre los hábitos y el papel de las neurociencias. Va justamente en ese sentido. ¿Está en el chat? No, simplemente decía que las neurociencias nos ayudan Sí. a tener en cuenta la importancia de trabajar los hábitos en la escuela. Lo perdí ahora, pero por ese lado iba. Sí, sí, totalmente. Bueno, me parece que estamos llegando al final, se nos está acabando el tiempo. Agradecerle muchísimo, Axel, todo lo que nos dijiste, todo lo que nos enseñaste.
las experiencias que compartís. También contarte que estamos en el buen camino, porque en todo este año de pandemia, los directivos se fueron capacitando en todos estos temas. Estuvimos trabajando mucho todo lo emocional, la escucha, todo lo que tiene que ver con el acercamiento al alumno, y me parece que toda esa siembra del año pasado va a tener buena cosecha, y mucho más ahora que lo estamos compartiendo con los docentes. Entonces me parece muy bueno que también vos puedas reafirmar esto en tu charla de hoy, y también invitar a todos los presentes virtualmente a poder hacer un hilo conductor de las 3 charlas, que me parece que sin conocerse, ellos tuvieron una sintonía enorme en lo que fueron diciendo, ¿no? Gaspar desde España, que es un sacerdote, ha dicho cosas muy similares, ¿no? En cuanto a esto de la cercanía con la persona, ¿no? Y cómo debemos acercarnos. Y Rebeca, que la conocés, también ha tenido cosas muy comunes y muy acordes a lo que vos has dicho. Entonces, los invito a esta pequeña tarea, ¿no? De poder ir haciendo un resumen de todo lo que fuimos viendo y qué conexiones han tenido los 3, porque ese va a ser nuestro punto de partida para este año. Así que bueno, Alex, te agradecemos muchísimo, Axel, perdón. Juan Pablo, no sé si quieres cerrar con algo más, y bueno, darte la palabra a vos, Axel, para cerrar. Simplemente, Axel, el chat está repleto de expresiones de gratitud. El primero de los comentarios te decía, escucharte humaniza, nos hace bien en un año de muchas tensiones, de muchas angustias. Vos decías, no solo los chicos, también los adultos llegaremos heridos a esta nueva escuela, de modo que, bueno, humanizar, planificar, escuelas serenas, estos 3 ejes que has compartido, nos ha hecho mucho bien escucharte. Así que bueno, insisto en la gratitud de todos los participantes. Bueno, muchas y gracias ahora, a bueno, ustedes. tus palabras. Muchas gracias y de estar acá presentes un viernes a última hora, bueno, de un momento donde uno está con tantas dudas y pensando cómo va a ser en los próximos días. Bueno, confiar en nuestros alumnos, ¿no? Confiar en que también lo hacemos por ellos, porque necesitan encontrarse con sus docentes y con sus compañeros y compañeras, necesitan volver a verse y a sentirse, ¿no? Y hacemos un enorme esfuerzo para que eso suceda, y ellos lo van a agradecer y nos lo van a hacer sentir. Así que tengamos esa cuota de entusiasmo, pese a todos los temores que hay, de entusiasmo por darles a ellos y a ellas todo lo que necesitan en este momento, ¿no? Que es la compañía de sus escuelas. Bueno, gracias, y gracias a todos los docentes. Gracias por el esfuerzo, y bueno, y los animamos a empezar con todas las ganas. Tienen equipos directivos que los van a acompañar, que también ellos están muy entusiasmados, así que bueno, como decía alguien por ahí, adelante, siempre adelante. Gracias.